Las matonas no tienen ni idea de que la chica a la que están fastidiando va a destrozar sus vidas. Para siempre. Sara se sentaba en silencio al fondo del autobús escolar, con los ojos fijos en su cuaderno mientras intentaba ignorar las risitas de los asientos de detrás. El viaje en autobús a la Academia Rosaleda para chicas se había convertido en una ordalía diaria, una que soportaba con silenciosa determinación. Su mejor amiga, Emma, se sentaba a su lado, echando ocasionalmente miradas de preocupación a las tres chicas que parecían disfrutar haciendo sus vidas miserables. Detrás de ellas, Victoria acaparaba la atención como una reina en la corte. Su pelo perfectamente peinado y su uniforme de marca la señalaban como realeza en la jerarquía social de su prestigiosa escuela. La influencia de su padre alcanzaba todos los rincones de la institución, asegurando que Victoria nunca se enfrentara a las consecuencias de sus actos. A su lado se sentaba Sofía, su leal lugarteniente que se aferraba a cada palabra, y detrás de ellas, Amara, la tercera miembro de su círculo exclusivo, que a menudo parecía incómoda con su comportamiento, pero nunca decía nada. «Mira a la ratoncita», susurró Victoria lo suficientemente alto para que Sara la oyera. «¿Sigues garabateando en ese diario patético tuyo?» Su voz transmitía la particular crueldad que solo las adolescentes podían perfeccionar, diseñada para cortar profundo, manteniendo una negación plausible. La mano de Sara se apretó alrededor de su bolígrafo, pero se negó a darle a Victoria la satisfacción de una reacción. Había aprendido pronto en su tiempo en Rosaleda que contraatacar solo empeoraba las cosas. La administración de la escuela parecía ciega al comportamiento de Victoria, o quizás simplemente elegían mirar hacia otro lado, dadas las sustanciales donaciones de su familia a la escuela. El autobús dio una sacudida al llegar a la siguiente parada y Victoria se levantó de repente, derramando deliberadamente su café sobre el impoluto uniforme blanco de Emma. El líquido caliente empapó la tela, manchándola de marrón y dejando a Emma sin aliento por la sorpresa. «Oh, lo siento mucho», dijo Victoria con fingida sinceridad, su voz goteando falsa preocupación. «¡Qué torpe soy!». Utilizó la distracción para bajarse del autobús sin ser vista, encontrándose con su novio secreto, Marcos, en la cafetería de enfrente. Su relación estaba prohibida por su conservadora familia, haciendo que estos momentos robados fueran emocionantes y peligrosos. En la escuela, Emma intentó desesperadamente limpiar la mancha de su uniforme, pero el daño estaba hecho. No era la primera vez que Victoria la tomaba como blanco, y ciertamente no sería la última. El espejo del baño reflejaba su expresión frustrada mientras frotaba la mancha obstinada, sabiendo que su madre se enfadaría mucho por el uniforme arruinado. Mientras tanto, Victoria se había cambiado a ropa más informal en el baño de la cafetería, con el corazón latiendo con emoción y nerviosismo. Era la primera vez que se reunía con Marcos en persona después de meses charlando en las redes sociales. Había construido cuidadosamente este elaborado engaño, utilizando la ausencia de su amiga de la escuela como tapadera para su propia fuga. De vuelta en la Academia Rosaleda, su profesora de literatura, la señora Rodríguez, presentó a una nueva alumna a la clase. Isabel entró con una seguridad que la diferenciaba inmediatamente de las demás chicas. Su estilo único y su actitud audaz crearon ondas de curiosidad en todo el aula. Parecía inmune a las presiones sociales que gobernaban al resto de ellas, una cualidad que intrigaba y amenazaba el orden establecido. Durante el almuerzo, Sara se sentó con Emma en su rincón habitual, ambas muy conscientes de las miradas y los susurros de otras estudiantes. El aislamiento social era quizás peor que el acoso directo, creando una atmósfera donde se sentían constantemente bajo escrutinio. Emma picoteaba su comida, todavía disgustada por el incidente de la mañana,
mientras Sara intentaba ofrecer consuelo a pesar de su propia creciente frustración. Esa noche, Sara llamó a su novio Miguel, buscando consuelo en su floreciente relación. Llevaban juntos solo unas semanas, pero su presencia en su vida proporcionaba una rara fuente de felicidad. Sin embargo, cuando él en broma la llamó empollona durante su conversación, la palabra la golpeó como un golpe físico. Era el mismo término que Victoria usaba para atormentarla a diario, y oírlo de alguien que le importaba se sintió como una traición. El día siguiente trajo nuevas humillaciones. Durante el entrenamiento de baloncesto, Victoria deliberadamente apuntó a Sara con jugadas agresivas, usando el deporte como tapadera para su crueldad. Cuando el entrenador insistió en que Victoria le pasara el balón a su compañera de equipo, en cambio, se lo lanzó directamente a la cara de Sara, alegando que fue un accidente. La leve reprimenda del entrenador no significó nada para Victoria, que sabía que la influencia de su padre la protegería de cualquier consecuencia real. En los vestuarios después, las tensiones aumentaron aún más. Victoria acusó a Sara de comportamiento inapropiado, una falsa acusación que envió ondas de choque a través del grupo de estudiantes que se cambiaban. Isabel presenció todo el incidente y sabía que Victoria estaba mintiendo, pero permaneció en silencio, no queriendo involucrarse en el drama. La acusación era lo suficientemente seria como para justificar una investigación. Pero las habilidades manipuladoras de Victoria convirtieron la situación en su ventaja. Sara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. La falsa acusación le había dado a Victoria nueva munición y la usó sin piedad. Otras estudiantes comenzaron a mirar a Sara con sospecha y disgusto, creyendo la convincente actuación de Victoria. El aislamiento se hizo completo, e incluso algunos profesores la trataron de manera diferente basándose en las afirmaciones no probadas. Incapaz de soportar la injusticia por más tiempo, Sara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Había oído a Victoria planear otra reunión no autorizada con Marcos y vio una oportunidad para la venganza. Sara fue directamente a la oficina del director y denunció la fuga de Victoria, proporcionando detalles específicos sobre su patrón de faltar a clases. La directora, la señora Hernández, se vio obligada a tomar medidas cuando se le presentó evidencia concreta del comportamiento de Victoria. Llamó a Victoria a su oficina y la confrontó sobre las acusaciones de fuga. Sin embargo, incluso ante la evidencia clara, Victoria solo recibió una advertencia. La explicación de la directora era transparente en su corrupción. No podían permitirse el lujo de enfadar al influyente padre de Victoria, que tenía demasiado poder sobre la junta escolar. El grupo de Victoria rápidamente se dio cuenta de que alguien había traicionado a su líder. Presionaron al personal de mantenimiento y a otros estudiantes, utilizando tácticas de intimidación para descubrir la identidad del informante. Cuando descubrieron que era Sara, su rabia fue inmediata y aterradora. La acorralaron detrás del edificio de la escuela, lejos de las cámaras y los testigos. El ataque fue rápido y brutal. Victoria y sus seguidoras rodearon a Sara, turnándose para empujarla y golpearla mientras ella suplicaba piedad. La violencia escaló hasta que Victoria agarró la cabeza de Sara y la golpeó contra la pared de hormigón, haciéndola perder el conocimiento. Las chicas huyeron de la escena, dejando a Sara sangrando e inmóvil en el suelo. Isabel encontró a Sara inconsciente minutos después e inmediatamente pidió ayuda. La ambulancia llegó rápidamente, pero el daño estaba hecho. Sara fue trasladada de urgencia al hospital con una grave lesión en la cabeza, mientras que sus atacantes habían desaparecido sin dejar rastro. Las secuelas del asalto pondrían a prueba la brújula moral de todos y revelarían la verdadera naturaleza de los involucrados. Cuando la policía llegó a la escuela para investigar, Victoria y sus amigas presentaron un frente unido de negación.
Afirmaron ignorancia total del incidente, llegando incluso a sugerir que Sara había fabricado toda la situación para llamar la atención. Su actuación fue lo suficientemente convincente como para crear dudas, especialmente dadas las reputaciones e influencias de sus familias dentro de la comunidad. Isabel se enfrentó a su propia crisis moral durante el interrogatorio policial. Había presenciado el ataque, pero se encontró aterrorizada por las amenazas de Victoria. Sofía la había acorralado después del incidente, dejando claro que hablar resultaría en serias consecuencias. La presión era intensa, y el silencio de Isabel se convirtió en otra victoria para las matonas. Días después, cuando Sara finalmente recuperó la conciencia, la escuela celebró una asamblea para abordar el incidente. Se le pidió a Sara que identificara a sus atacantes, pero el trauma había dejado su memoria fragmentada y su confianza destrozada. De pie ante todo el cuerpo estudiantil, se encontró incapaz de hablar con claridad. Su voz apenas por encima de un susurro mientras afirmaba no recordar los detalles. Victoria aprovechó este momento de vulnerabilidad para cambiar la narrativa a su favor. Se levantó durante la asamblea y admitió haber empujado a Sara, pero afirmó que fue en defensa propia después de que Sara la hubiera tocado inapropiadamente. La falsa acusación del vestuario ahora se estaba utilizando como justificación para la violencia, y las amigas de Victoria respaldaron su historia con testimonios ensayados. Los funcionarios de la escuela, ya predispuestos a creer a Victoria debido a la influencia de su familia, aceptaron su versión de los hechos. Sara fue pintada como la agresora y pervertida, mientras que Victoria fue retratada como una víctima inocente que se defendía. La injusticia fue completa cuando Sara recibió una suspensión de 2 semanas, mientras que Victoria se fue con otra advertencia sin sentido. La traición se extendió a la propia familia de Sara. Su madre, influenciada por la postura oficial de la escuela y los chismes de la comunidad, comenzó a cuestionar el carácter de su hija. La mujer que debería haber sido la defensora más fuerte de Sara se convirtió en otra fuente de dolor y aislamiento. El mundo de Sara se derrumbó por completo al darse cuenta de que nadie la creía y nadie lucharía por ella. Durante su suspensión, Sara fue obligada a asistir a sesiones de terapia, pero pasó el tiempo obsesionada con Victoria en lugar de curarse. La terapeuta notó su fijación, pero la interpretó erróneamente como progreso cuando su ira pareció disminuir. En realidad, Sara estaba planeando su venganza, canalizando su dolor en una determinación fría y calculada para destruir a aquellos que la habían agraviado. La traición de Emma fue la que más le dolió. Cuando Sara regresó a la escuela, descubrió que su antigua mejor amiga se había enterado de su relación secreta con Miguel y se sentía herida por el engaño. Combinado con la ausencia de Emma durante el incidente del vestuario, había comenzado a creer las mentiras de Victoria sobre el carácter de Sara. La pérdida de su aliada más cercana dejó a Sara completamente aislada y alimentó su deseo de venganza. La primera fase de la venganza de Sara comenzó con una simple alarma de incendios. Mientras la escuela evacuaba, robó el teléfono de Victoria y accedió a sus cuentas de redes sociales. Luego transmitió una grabación de Victoria y sus amigas burlándose de la señora Rodríguez a través del sistema de intercomunicación de la escuela, asegurando que sus crueles comentarios llegaran a todos los estudiantes y profesores del edificio. Las consecuencias fueron rápidas y satisfactorias. Victoria, Sofía y Amara se encontraron en la oficina de la señora Rodríguez, incapaces de salir de la evidencia. Su castigo incluyó tareas de limpieza y una prohibición de todas las actividades deportivas, terminando efectivamente sus posibilidades de entrar en el prestigioso equipo de fútbol con el que habían estado contando.
Verlas limpiar inodoros con uniformes de limpieza mientras otros estudiantes se reían fue la primera muestra de justicia que Sara había experimentado. Isabel se acercó a Sara después del incidente, revelando que sabía sobre la broma y advirtiéndole que tuviera cuidado. Esta interacción condujo a una revelación inesperada sobre el pasado de Isabel. Había sido expulsada de su escuela anterior por hackear su sistema informático y robar preguntas de examen. Sus habilidades técnicas y su estatus de forastera la convirtieron en una aliada potencial en la guerra de Sara contra las matonas. La asamblea contra el acoso que siguió proporcionó otra oportunidad para la humillación. Cuando la señora Rodríguez seleccionó a Victoria para participar como víctima en la demostración, Isabel se ofreció como voluntaria para interpretar a la matona. Su actuación fue tan convincente y cortante que Victoria se quedó sin palabras y avergonzada frente a toda la escuela. Las tornas habían cambiado y la invencibilidad de Victoria comenzó a mostrar grietas. A pesar de la interferencia de la directora al permitir que las matonas probaran para el equipo de fútbol, las habilidades atléticas de Sara brillaron. Fue seleccionada para el equipo, mientras que Victoria fue rechazada, una decisión que envió ondas de choque a través de la jerarquía social de la escuela. La explicación del entrenador de que la actitud importaba tanto como la habilidad fue una reprimenda directa al comportamiento pretencioso de Victoria. La represalia de Victoria fue rápida y personal. Robó el diario privado de Sara y esparció las páginas por toda la escuela, exponiendo sus pensamientos y luchas más profundos con la salud mental. Los detalles íntimos de las sesiones de terapia de Sara y la agitación emocional se convirtieron en entretenimiento público, causando una completa ruptura de su dignidad restante. El incidente del diario llevó a Sara a su punto de ruptura. Consideró transferirse de escuela, dispuesta a abandonar su venganza si eso significaba escapar de la humillación constante. Pero Isabel y Emma, que habían comenzado a ver la verdad sobre el carácter de Victoria, la convencieron de que se quedara y luchara. Revelaron que Victoria y Sofía planeaban escaparse durante el próximo viaje escolar, proporcionando la oportunidad perfecta para la siguiente fase de su venganza. Mientras tanto, las consecuencias de las acciones anteriores de Sara se estaban haciendo evidentes. Amara, que había sido atrapada en el fuego cruzado del falso plan del novio, estaba luchando con las secuelas. La reacción de su conservadora familia a las fotos comprometedoras había sido severa y fue retirada de la escuela en desgracia. La chica, que una vez había sido parte de la multitud popular, ahora era una paria, su reputación destruida por una sola imagen manipulada. El viaje escolar al complejo de montaña proporcionó el escenario para el acto final de la venganza de Sara. Había orquestado cuidadosamente la asignación de habitación de Isabel para mantener la vigilancia sobre Victoria y Sofía, a pesar de las reservas de Isabel sobre la naturaleza cada vez más peligrosa de sus planes. La tensión entre las aliadas estaba creciendo a medida que las implicaciones morales de sus acciones se hacían más claras. En el complejo ocurrió un incidente inesperado que complicó los planes de Sara. Cuando un hombre mayor acosó a Isabel en el spa, Victoria inmediatamente salió en su defensa, mostrando un lado de su personalidad que contradecía su crueldad habitual. Este acto de genuina bondad hizo que Isabel cuestionara su complot de venganza y considerara la posibilidad de que Victoria no fuera del todo malvada. La complejidad de la naturaleza humana se hizo evidente a medida que el viaje continuaba. La protección de Victoria hacia Isabel y su genuina preocupación por su seguridad crearon una ambigüedad moral que hizo que el complot de venganza fuera menos satisfactorio.
Isabel comenzó a abogar por un enfoque diferente, sugiriendo que confrontaran a Victoria directamente en lugar de continuar con sus planes destructivos. La respuesta de Sara al cambio de opinión de Isabel fue dura y reveladora. Expulsó a Isabel de su grupo, decidida a completar su venganza sola. El aislamiento que una vez le había sido impuesto ahora era autoimpuesto, ya que rechazaba a cualquiera que cuestionara sus métodos. La acosada se había convertido en la matona, perpetuando el ciclo de dolor y venganza. El incidente del club nocturno que siguió fue una clase magistral en manipulación y compromiso moral. El aviso de Sara a los profesores sobre las estudiantes desaparecidas puso a todos en riesgo, incluida Isabel, que se había unido a regañadientes al grupo de Victoria. Las consecuencias de esta traición se extendieron mucho más allá de su círculo inmediato, afectando a partes inocentes y creando nuevas víctimas. Sofía soportó la peor parte de las consecuencias del incidente del club. Su abusiva vida familiar significaba que ser atrapada fuera de casa por la noche resultaba en violencia física por parte de su padre alcohólico. Los moretones que llevaba a la escuela eran un crudo recordatorio de las consecuencias en el mundo real de su drama adolescente. Sin embargo, Sara no sintió remordimiento, viendo el sufrimiento de Sofía como un justo pago por años de tormento. La fase final de la venganza de Sara apuntó directamente a Victoria, usando su relación secreta como arma. Sara había reunido información detallada sobre el novio de Victoria, Marcos, incluyendo su dirección y rutina diaria. Cuando Victoria planeó otra reunión secreta, Sara vio su oportunidad de destruir a su enemiga por completo. La complejidad de la vida familiar de Victoria se hizo evidente a medida que el plan se desarrollaba. El comportamiento controlador y las tendencias violentas de su hermano mayor, Hassan, eran bien conocidos dentro de la familia, pero su autoridad era incuestionable. La relación de Victoria con Marcos no solo estaba prohibida, era genuinamente peligrosa, dados los valores extremadamente conservadores de su familia y el temperamento explosivo de Hassan. La decisión de Sara de exponer la ubicación de Victoria a Hassan fue el punto de no retorno. A pesar de las súplicas de Isabel, Emma e incluso Sofía para que reconsiderara, Sara envió la información que pondría a Victoria en peligro mortal. La venganza que había comenzado con bromas y vergüenza había escalado a consecuencias potencialmente mortales. La confrontación en el apartamento de Marcos fue rápida y aterradora. El descubrimiento de Hassan de la relación de su hermana desencadenó una rabia que fue más allá de la disciplina familiar normal. La pistola que había estado llevando en su coche antes se convirtió en una herramienta de potencial asesinato cuando la apuntó a Victoria, que solo pudo suplicar por su vida mientras él decidía su destino. La revelación de que Marcos era en realidad el hijo de la directora Hernández añadió otra capa de complejidad a la situación. La corrupción y el favoritismo que habían protegido a Victoria a lo largo de su carrera escolar estaban en parte motivados por el deseo de la directora de proteger a su propia familia del escándalo. La red de relaciones y conexiones ocultas que gobernaban su mundo era más intrincada de lo que nadie había imaginado. Después de su exitosa venganza, Sara caminó por los pasillos de la escuela con una sensación de completa satisfacción. Había destruido sistemáticamente a cada uno de sus atormentadores, usando sus propias armas contra ellos. La manipulación psicológica, el aislamiento social y la destrucción de la reputación que una vez le habían infligido a ella, ahora eran herramientas en su arsenal. La vista de Sofía llorando en el pasillo no significaba nada para Sara ahora. La chica que una vez había estado desesperada por la amistad y la aceptación se había transformado en algo frío y calculador. Las matonas habían creado un monstruo
y ese monstruo había demostrado ser más despiadado de lo que jamás habían sido ellas. El ciclo de venganza había llegado a su conclusión, pero el verdadero coste solo estaba comenzando a entenderse. La victoria de Sara fue completa, pero había llegado a expensas de su propia humanidad. La chica tranquila y tímida que una vez solo buscó la aceptación se había convertido en algo que no habría reconocido, demostrando que a veces la cura puede ser peor que la enfermedad. Los pasillos de la escuela que una vez resonaron con el sufrimiento de Sara ahora daban testimonio de su triunfo. Pero al ganar su guerra contra las matonas, había perdido algo mucho más valioso: su inocencia, su compasión y su capacidad de ver más allá de la oscuridad que había consumido su mundo. La venganza estaba completa, pero la verdadera tragedia apenas comenzaba.